capítulo 1, versículo 12, hermanos, a el verso número 15. Primera a Timoteo, capítulo 1, versículo 12 a el verso número 15, donde dice la palabra de Dios. Quiero leerlo, hermanos, si quieren, me lo permiten, hasta el versículo 17, hermanos, hasta el verso 17. Dice la palabra de Dios: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia, que es el tema que estamos tratando, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo, aquel que escribió más libros de la Biblia, hermano, aquel que recorrió el imperio romano llevando la palabra de Dios a judíos y a gentiles, aquel, hermanos, a quien vino a ser fuera de tiempo un apóstol, un abortivo, pero que Cristo quiso incluirlo entre los apóstoles, aún después de que el Señor mismo había muerto y había resucitado. Aquel que pudo, hermanos, en 2 Corintios capítulo 12, hermanos, que se le haya concedido ir hasta el tercer cielo, estar en el tercer cielo y ver cosas que no les fueron permitidas compartir con nosotros. Aquel apóstol Pablo, que se le concedió que escribiera en un par de veces: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. 1 Corintios capítulo 11, verso 1, por un ejemplo de eso. Miren todo lo que, las bendiciones que ha recibido, los privilegios que está disfrutando, el honor que se le ha concedido. Pero antes de que él llegara a ser lo que nosotros reconocemos, exaltamos, valoramos e imitamos, él nos ha enseñado lo que era antes y cómo es que su vida cambió y por qué tuvo una motivación tan grande para ser, hermanos, a la persona que llegó a ser. Entonces quiero que veamos esas tres cosas, que veamos al pecador Pablo, pero que veamos la gracia intercesora de Dios para favorecerle y perdonarle, y después que veamos a un Pablo agradecido con Dios, y que por esa gratitud Pablo estaba esforzándose a servir fielmente a Dios, para que nosotros también reconozcamos nuestros pecados, apreciemos la misericordia de Dios que para perdonarnos
y que por gratitud a Él podamos vivir vidas que honran su nombre. Veamos, hermanos, entonces primero el pecador Pablo, el Saulo de Tarso, aquel con quien que hasta este momento no ha tenido un trato con el Señor Jesucristo. ¿Cómo es su vida? Noten el versículo 13. Noten el versículo 13. Cuando dice la Biblia, él reconociendo su propia vida pasada, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, en este caso de la iglesia, e injuriador. Yo era antes así. Pablo reconoce que no era una persona que fuera, hermanos, digna de imitar. De hecho, en el versículo 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él se reconocía a sí mismo como el primero de los pecadores. Tal vez usted en este momento se pueda considerar como una persona pecadora. Y es verdad, porque Dios dice que todos hemos pecado. Esto es verdad, todos hemos pecado. Usted puede leer Eclesiastés capítulo 7 versículo 20, Eclesiastés capítulo 7 versículo 20, y el sabio Salomón dice que no hay hombre justo en la tierra, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. No hay hombre que nunca peque, por más justo que sea, por más que se esfuerce a hacer el bien, no hay hombre en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Todos hemos pecado. Por eso, si usted en esta mañana se considera a sí mismo una persona pecadora, está en lo correcto. Está en lo correcto, porque Dios mismo, hermanos, a través del apóstol Pablo, acusa a judíos y a gentiles que todos hemos pecado. Romanos capítulo 3 versículo 9. Romanos capítulo 3 verso 9 dice la Biblia: ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y luego, si usted quiere leer el verso 23, dice: por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado. Unos de una manera, otros de otra manera. Unos, a mi opinión, unos pecados grandes, otros, a mi opinión, otros pecados pequeños. Pero todos hemos pecado. Alguien dijo: la diferencia entre un pecado grande y un pecado pequeño es que el pecado pequeño es el que yo hago y el pecado grande es el que otro hace. O sea, lo que está diciendo es: bueno, así es como miro mis propios pecados, pero son pecados. Si es grande o es pequeño, siempre es pecado. Si es negro o es blanco o amarillo o rojo, siempre es pecado, y todos hemos pecado. Y hermano, de manera que usted está en lo correcto, tiene razón. Si usted se considera una persona pecadora, tiene razón. Pablo se consideraba a sí mismo una persona pecadora. Es más, él se consideraba el primero de los pecadores. ¿Qué pecados cometió Pablo? Cuando no era el apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso. ¿Qué pecados cometió? Bueno, aquí él menciona por lo menos aquí 3 pecados. Él fue blasfemo. Y no solamente fue blasfemo, sino que él también obligó a cristianos, los forzó, hermanos, a blasfemar contra Dios. Usted puede leerlo en Hechos capítulo 26, versículo 9 al 11. Y él creía que ese era su deber, que él estaba haciendo lo correcto. Él creía que estaba haciendo lo correcto, forzando a cristianos a blasfemar. Dice, y muchas veces los forcé a blasfemar, porque él creía que estaba haciendo bien, pero estaba pecando.
Pero no solamente él dice que es un blasfemo, él dice, hermano, que es un perseguidor de la iglesia. Alguien, usted lo puede leer en Hechos capítulo 9, cuando todavía respirando amenazas, así crujiendo los dientes contra los cristianos, va con permisos de las autoridades judías a Damasco para buscar a hombres o mujeres que fueran cristianos para llevarlos presos a Jerusalén. Y él iba con ese deseo. Él era una persona que estaba dispuesta a ir de una ciudad a otra a buscar cristianos para llevarlos presos a Jerusalén. Eran hombres, no importa, eran mujeres, no hacía distinción de sexo. Porque él creía que estaba haciendo bien y estaba dispuesto a hacerlo. Y ahí fue cuando se encontró con el Señor Jesucristo, camino a Damasco, en Hechos capítulo 9. Y no solamente es un perseguidor de la iglesia. Ustedes recuerdan que él estaba ahí cuando mataron a Esteban, hermano, cuando lo mataron a pedradas por predicar la palabra de Dios. Y él aprobó eso. Él estaba dispuesto. Pero no solamente era un blasfemo, no solamente fue un perseguidor de la iglesia, él fue un injuriador, alguien que disfrutaba cuando un cristiano sufría en la persecución y en el maltrato que sufría en manos de los judíos, y de él mismo él encontraba satisfacción en el sufrimiento de los hermanos. Él lo reconoce, a él no se le olvida cómo fue su vida anterior, no porque desea volver a repetirla, sino porque le apena, no porque, hermanos, añora aquellos viejos tiempos, sino porque se arrepiente de lo que hizo, no porque, hermanos, se considera como una persona afortunada por la vida que llevó antes, sino se siente apenado, entristecido, arrepentido de haber vivido así. Espero que usted esta mañana también se sienta así y reconoce que ha pecado. Espero que usted también reconozca que no es la mejor manera de vivir, que no le agrada a Dios, que no le agrada a otros y que tampoco a usted le hace bien. Espero que lo entienda así. Sería bueno, sería correcto. Dios espera que veamos el pecado desde el punto de vista de Dios, hermano. Para mucha gente el pecado es ventajoso. Para muchos el pecado tiene provecho. Para muchos el pecado es delicioso. Para muchos el pecado es atractivo. Y para todos de una manera no es atractivo, por eso terminamos cometiendo pecado. Pero queremos ver ahora el pecado desde el punto de vista de Dios. El pecado es destructivo, hermanos. El pecado es dañino. El pecado, hermanos, nos engaña. Hermanos, el pecado no cumple lo que promete. ¿Cuánta gente, hermanos, ha pensado que voy a hacer esto y nadie me va a ver? Están en la cárcel. ¿Cuántas veces, hermanos, ha habido gente que dice, esto lo vuelvo a repetir, al cabo que ya le hice otra vez y no me pasó nada, y ya no están vivos? ¿Cuánta gente, hermanos, ha estado viviendo, lo voy a repetir este pecado, al cabo que otros lo hacen, y están igual que ellos perdidos? Porque el pecado así es. Nunca cumple lo que promete. El pecado nos lleva, hermanos, siempre se ha dicho eso también. El pecado, recuerda esto, hermano. El pecado te lleva más lejos de lo que pensabas llegar. Muchos dicen, no, yo no voy a hacer esto. Empezamos con una copa y terminamos alcohólicos. Pero no, ¿a poco el alcohólico dijo, yo quiero tomar hasta volverme alcohólico? No, empezaron a una y luego otra y luego otra. Empezamos con alguna adicción, hay nada más para probar y terminamos adictos. Empezamos con una, no va a pasar nada, estamos comprometidos. Porque así es el pecado. Nos lleva más lejos de donde pensábamos ir. Y hermanos, se dice que el pecado también nos cuesta más, pagamos más de lo que pensábamos pagar. Nos cuesta más de lo que pensábamos pagar. No solamente cuesta dinero pecar,
Muchas veces cuesta, hermano, años y años de arrepentimiento. Muchas veces cuesta toda la vida. Hay un pecado que ya no puedo quitar hasta que me muera. No lo puedo evitar, ahí está. Dios me lo perdona, pero ahí están las consecuencias. Bueno, esto es el pecado. Y no solamente te lleva más lejos de donde pensabas llegar y te cuesta más de lo que pensabas pagar. El pecado, hermano, te hace estar más tiempo del que pensabas estar. No, nomás voy a hacer unas cuantos días nada más mientras soy joven. Y te quedaste. Bueno, así es el pecado. Aparte de ser destructivo, ser engañoso, hermano, te cuesta más caro y te lleva más lejos y te hace estar más tiempo. Pero, y bueno, todos tenemos que mirarlo desde el punto de vista de que la Biblia lo presenta. No como algo delicioso, como algo benéfico, algo que te trae resultado, sino como algo que te condena, te lleva al infierno, te aparta de Dios, destruye familias, destruye matrimonios. ¿Qué tan destructivo es? ¿Cuántas familias no destruyen? ¿Cuántos jóvenes no destruyen, hermano? ¿Cuántos matrimonios no destruyen? ¿Es destructivo? Tenemos que mirarlo como es, no como quisiéramos que se viera. ¿Cómo es? No tenemos que maquillarlo, es como es. ¿Ok? Entonces, y Pablo lo está viendo así, él está mirando, está volviendo atrás, hermano, está mirando en retrospectiva y está diciendo, mira cómo era mi vida. Mira cómo era mi vida. Era un blasfemo, era un perseguidor de la iglesia, era un injuriador, disfrutaba cómo sufrían los cristianos. No, pero él no encuentra ahora satisfacción en eso. Y deseamos que en esta mañana haya, todos los que estamos aquí, hermanos, podamos reconocer, sí, he pecado, pero no veo mayores beneficios, resultados atractivos en eso. Me destruye, acaba, lo he visto en mi propia vida, lo he visto en otras vidas, y aparte me aparta de Dios, hermano, y me lleva al infierno. Es la realidad. Pero no solamente Pablo está viendo su vida pasada, ¿cómo está? Reconociendo que es el primero de los pecadores, sino que ahora Pablo ve, hermanos, la intervención divina. Pablo ve lo que hace Dios con un pecador en esas condiciones. Pablo reconoce lo que ha hecho Dios, hermanos, a pesar de llegar tan bajo en cuanto a nuestras prácticas pecaminosas. Por eso Pablo dice en el versículo 14, pero, noten, esto era yo, dice el versículo 13, así era yo, déjenme les presento cómo era yo. Yo era un perseguidor, un blasfemo, un perseguidor, un injuriador. Es cierto, lo hice por ignorancia, lo hice por incredulidad, no sabía que estaba haciendo mal. Y la diferencia entre Pablo y muchos de nosotros los pecadores es que Pablo dijo, yo no sabía que era mal, yo creía que estaba bien, pero muchos de nosotros lo hacemos sabiendo que está mal, sabiendo que está mal. Bueno, no obstante eso, el versículo 14 dice, pero, ahora viene la intervención de Dios, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. ¿Más abundante que qué? Que mis pecados. Si mis pecados eran muchos y grandes, la gracia de Dios es más y más grande. Cubre todos mis pecados. La gracia de Dios cubre todas mis iniquidades. Lo que yo haya hecho, hago una lista de sus propios pecados, desde los más feos hasta los más chiquitos en su opinión, o de los más chiquitos hasta los más feos en su opinión. Y vea que la gracia de Dios cubre todos estos pecados que usted considera grandes o pequeños. En el sacrificio de Cristo Jesús. Cubre nuestros pecados, hermanos. Y no solamente eso dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en
Cristo Jesús. Sí, hermano, cuando estamos en la noche más oscura, en el pecado más comprometedor, en la práctica pecaminosa, el camino a la perdición, Dios intervino en la persona de Cristo Jesús. Estuvo dispuesto a enviarlo para que nos enseñara a vivir y muriera por nosotros, resucitara entre los muertos y después nos ofreciera la oportunidad de el perdón de nuestros pecados. Cristo murió por nosotros y ahora nos dice, ahora puedes también tú ser perdonado tus pecados. No importa cuán grandes hayan sido, no importa cuán grandes sean, tus pecados pueden ser perdonados en la persona de Cristo Jesús. Y puede ser perdonado gratuitamente, no para Dios, pero para nosotros. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que hace Cristo Jesús. Dios nos perdona y nos perdona sin que nos cueste nada el perdón. Es gratis. A Dios no le salió gratis, tuvo que dar a su Hijo. A su Hijo no le salió gratis, tuvo que dar su vida, derramar su sangre. Pero ahora nosotros nos ofrece, en esta mañana se nos ofrece. A veces estamos acostumbrados a que nadie da gratis nada. Dios da gratis. Pero hay que respetar. Y es algo que Dios espera que nosotros, hermanos, aceptemos. Por eso en el versículo 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Digna de ser recibida por todos. Dos puntos. ¿Qué es esa palabra fiel que debe ser recibida por todas? Que vale la pena, que la merece, que todo el mundo la acepte. Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es digna de que sea aceptada. Es digna de que nosotros, al oír, a reconocer mis propios pecados, a reconocer al oír que Dios está dispuesto a sacrificar a su Hijo para perdonarme, debiera desearlo, debiera aprovecharlo. El perdón de mi pecado. ¿Qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos? Bueno, el Señor Jesucristo dijo en Marcos capítulo 16, versículo 15 y versículo 16, después de que resucitó entre los muertos y en los 40 días que anduvo antes de ir al cielo, después de resucitado, mandó a sus discípulos a predicar el Evangelio a toda criatura. Y cuando se predica el Evangelio se habla de la persona de Cristo Jesús, es el tema del Evangelio. No solamente muerte y sepultura y resurrección, pero que es básico, pero que Cristo vino al mundo. Cristo dejó su gloria celestial, dejó la comunión que siempre tuvo con el Padre en el cielo, esa convivencia celestial para venir a la tierra y tomar carne con forma humana, hacerse semejante a nosotros, para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Ha pensado tanto eso? ¿Ha pensado usted que, bueno, tenemos ciertas comodidades, tenemos cierta comodidad en casa, y que de repente le dijera, bueno, deje la comodidad que tiene en su casa y necesitamos que vaya a la sierra de Chihuahua, allá donde está lo más lejos de la sierra, a buscar perdidos, en la incomodidad de que implica estar en la sierra, donde no hay acceso a los baños con todos los servicios, o agua caliente y todas las comodidades que se puede dar, y se va a estar allá por unos 3 años y medio. Y él levanta la mano y dice, porque dejar mi zona de confort no es fácil. Pues Cristo dejó su gloria celestial.
para venir a este mundo. Y podemos leer la despedida celestial cuando dice Gálatas 4:4, y venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que lo redimiera. Como el Padre diciéndole al Hijo, hijo, es el momento que te hagas carne y vayas a morir por los pecados. Es el tiempo, Padre, de ir al mundo. Y se hizo carne y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros y dimos su nombre. Después escribiría al apóstol Juan para morir por nuestros pecados. No debiera ser digna de ser recibida por todos. Por eso, hermano, el castigo para el pecador no es poco ni inmerecido, porque tenemos toda la oportunidad de ser arreglos con Dios y lo dejamos para después. Simplemente lo ignoramos. Tenemos otras prioridades. Estamos interesados en otras cosas, ocupados en una y en otra. Digna de ser recibida por todos. Por eso, en esta mañana, si usted reconoce que ha pecado, que ha pecado delante de Dios, usted lo acepta. Es un buen principio, es un buen paso a la salvación, porque lo que sigue es ahora reconozca lo que Dios está haciendo por usted, entregar a su propio Hijo, hacerlo venir a esta tierra, no solamente a enseñarnos la palabra de Dios, sino a enseñarnos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y a morir por nuestros pecados. Y nos enseñó cómo podemos ser perdonados, cómo ser salvos. Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. La tercera cosa, una vez que reconocemos que hemos pecado, Pablo lo reconoce, una segunda cosa que debemos aceptar es que la gracia de Dios es más grande que cualquier pecado que tenga y Dios cubre mis pecados, Dios está dispuesto a perdonarme y usted lo acepta también. Eso es otro paso perfecto para servir, para ir acercándonos a la salvación. Ahora lo que tenemos que hacer es, ¿qué hago para ser salvo? ¿Qué hago para ser perdonado de mis pecados? ¿Qué necesito hacer? Lo necesito hacer hoy. Cuando se preguntó eso, tanto en Hechos capítulo 2 como en el capítulo 16, las personas que recibieron, oyeron lo que debían de hacer, lo hicieron en aquel mismo momento cuando se les dijo que sea. En Hechos 2:38 les dijeron, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el nombre del Espíritu Santo. Y lo hicieron. En Hechos capítulo 16 le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Para que creyera el Señor Jesucristo, bíblicamente tenían que oír la palabra de Dios, les predicó la palabra de Dios. Para creer, de acuerdo bíblicamente, en el Señor Jesucristo tenían que obedecer a la palabra y fueron bautizados en aquella misma hora de la noche, en la madrugada, 1 a 2 de la mañana aproximadamente. Lo hicieron porque sabían lo que tenían que hacer. Y después estaban regocijándose el carcelero y su familia de haber creído. Usted puede irse esta mañana a su casa, a vosotras, regocijándose de haber creído al Señor, que usted se arrepiente de sus pecados, se bautiza para que sus pecados sean perdonados. Usted puede ir con sus pecados todavía y bajo condenación y no cambia. ¿A qué le apuesta? ¿A qué le apuesta?
que Dios le da, como pensar que se puede esperar un día más, una semana más, un año más, y que tal vez no llegue. Aquí le he puesto. Y entiéndame que la palabra portar es metafórica, es decir, ¿en qué confío? Ahora, la tercera cosa que podemos ver en este texto, hermanos, es cómo empieza el apóstol Pablo diciendo el versículo 2. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús. Reconoció que fue pecador, reconoció la gracia de Dios más grande que sus propios pecados, y ahora es una persona que vive agradecida con quien perdonó, con quien es, y que ahora, por esa gratitud que siente, su vida es una vida dedicada a Dios, es una vida consagrada a la obra del Señor. Iglesia de Cristo, si usted reconoce sus pecados y reconoce la obra de Dios que le ha favorecido perdonándole sus pecados, debe haber gratitud, sincera gratitud a Dios, hermanos, y una gratitud que se traduce en una vida de servicio fiel a Dios. ¿Qué es lo que Pablo dice? Una vida de obediencia a Dios, no algo que me forzan, algo que quiero, estoy muy agradecido con Dios. No es algo que tengo que hacer, es algo que quiero hacer porque estoy muy agradecido con Dios. Y la diferencia entre ser fiel y no serlo es: usted hace las cosas porque quiere o porque debe. Si usted quiere hacer las cosas, ¿qué cosas son extremadamente complicadas, cansadas, aburridas si usted las quiere hacer? ¿Qué cosas? ¿Y qué cosas son tan desesperantes, cansadas, aburridas si usted no las puede, si usted no quiere hacerlas? Porque lo más difícil puede ser relativamente fácil para el que quiere, y lo más fácil se vuelve complicado cuando no quiere hacerlo. Pero las debes. Por eso, Pablo, puede leer 2 Corintios capítulo 11, versículo 24 en adelante, puede ver todos los sufrimientos de Pablo, y no están como dicen, ay, pobre de mí, mira cómo sufro, y los demás no, y yo, ¿por qué haces eso conmigo? No, solamente estoy diciendo mi sufrimiento. Y sobre otras cosas, dice Pablo, lo que sobre mí se agolpa cada día, mi preocupación por todas las iglesias. No está quejándose. Es una persona que sabe que Dios merece su servicio y su sufrimiento, porque Él ha sufrido por mí al morir en la cruz, en la persona de Cristo Jesús. Por eso Él dijo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, morí con Cristo, y ahora Cristo vive en mí, y el resto de la vida, lo que viva de aquí en adelante, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. He muerto para mí, para vivir para Cristo, porque Cristo murió para que yo viviera, y no para que viviera en pecado, no hacer mi voluntad, sino para que viviera para servir. Pero, hermanos, si usted tuviera
problemas de ¿qué es lo que se dona? ¿Un riñón o un pulmón? ¿Qué es lo que se puede donar? ¿Un riñón o un pulmón? Pero un riñón, ¿no? Con el otro. Me acuerdo que Alejandro Delgado donó, no sé, un riñón. Pero vamos a poner un riñón. Y alguien dijera, yo te dono el riñón. Bueno, una hermana en Dallas, de California, le donó uno de sus riñones a su esposo. Ahí me acordé de decir algo más. También Alejandro Delgado, que trabajó con la lo hizo por otro hermano. Y si después de haber sacrificado un riñón por otra persona, aunque fuera familiar, y la persona después, ya tengo un riñón, no tenía ni uno, pero no tengo uno, y empiezas a tomar y empiezas a descuidar ese riñón, estás expresando gratitud por la persona que se sacrificó por darte. ¿Entiendes? Si Dios dio a su Hijo para que muriera por nosotros y pudiéramos tener perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma, que pudiéramos tener comunión con Dios y viviera como yo quiero, estoy expresando mi gratitud a Dios. ¿Así? ¿No crees? ¿Cómo le va a decir a Dios gracias esta noche por lo que Cristo ha hecho por usted? ¿Cómo le puede decir a Dios gracias por lo que Cristo hizo en la cruz por usted? ¿Cómo puede aprovechar ese sacrificio de esta manera? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Decirle a Dios, gracias por la obra de Cristo, pero no estoy interesado. Gracias Jesús por morir por mí, pero ahorita no tengo interés en eso. Gracias, muchas gracias. Gracias por perdonar mis pecados, por interesarte por mí, por preocuparte por mi salvación, por todo lo que haces, no solamente por mí, por mi familia. Y aquí estoy para entregar mi vida a ti. Dime qué debo hacer, que de aquí en adelante mi vida será para servirte. ¿Qué debo hacer? Y si no se ha arrepentido de su pecado, hacerlo. Y si no ha sido bautizado o bautizado, hacerlo. Y si ya no fue, se arrepiente. Por gratitud a Dios. Por gratitud a Dios. Por eso esta mañana vamos a entonar un himno de invitación y nos vamos a poner de pie. Y si usted entendió y quiere agradecer a Dios y aprovechar el perdón que le ofrece, llegamos a esta lista que